Good morning, everyone. Buenos días a todos. Espero que me puedan oír. ¿Me pueden oír bien? Okay, now? Yeah, better. Okay. Estupendo, bien. Great. Good morning, everyone. My Buenos name días is a Lina todos. Vasilute, Me and I'm llamo a Lina research fellow at Vasilute y CEPS, Center for soy European Policy investigadora Studies, and it's a en delight for me to y es be un placer para mí moderating the estar first moderando welcoming and opening la session apertura of this de este evento tan importante sobre antigitanismo durante la dictadura franquista en España, verdad, memoria y justicia. Y estamos aquí porque el proyecto Chachipen ha hecho muchísima investigación y también mucho trabajo de abogacía en España, pero también en Rumanía, en Suecia y en Alemania. Y hoy hemos venido aquí al Congreso de los Diputados, gracias a Ismael Cortés. Muchas gracias, Ismael, por esta invitación para hablar un poquito más acerca de por qué es importante hablar acerca de este antigitanismo tan enraizado en España y en el contexto europeo. ¿Podéis oír bien la traducción? Sí, podemos oír la traducción al español en la sala. No sabemos por qué. Yeah. Okay, technical issues. No conference without them. No hay nunca una conferencia sin que haya algún problema técnico que estamos tratando de resolver. Thank you for our translators. Okay, so using this occasion, Bien, we'll say entonces that voy a our aprovechar event is para translated decir in Spanish, que English, and el this evento is apparently tiene traducción raising del some español al of inglés y del additional inglés al challenges, español. but we hope we'll Esto va a manage to suponer find algunos a retos good añadidos, sound pero balance. confiamos en poder resolver todos los problemas de audio. It's okay now? ¿Parece que ya todo bien? No, we still hear them too. Se too sigue loudly, oyendo I la don't know. traducción muy alta en la sala. No saben, están llamando. Maybe tune the volume down for translators. Okay, let's try. Vamos a ver, mejor. I think we hear them via Zoom, so maybe that's. Claro. Can you mute yourselves via Zoom, and that would be the solution. Okay, now. Seems good. ¿Se ha resuelto el problema? ¿Todavía no? No. Okay. Yeah, it's always this international events. En estos eventos internacionales con dos idiomas, pues muchas veces surgen estos retos añadidos. En los eventos híbridos hay gente que está online, offline, en fin, muchos temas a veces que resolver. Yeah, that one also. Yeah. They are also connected to this. Speakers. Also on speakers, yeah. I think because. Okay. Yeah, or you can listen English one also on headphones. That would. Okay. Yeah. So maybe it's connected via sound in Zoom or translations in Zoom. So are they translating? Are you translating now? ¿Ahora estáis traduciendo? Ahora sí. Ahora estoy traduciendo, antes no.
Durante el último ratito, no. Okay, because we hear you through somewhere. Okay. ¿Ahora? ¿Qué tal ahora? Yeah? Yeah, we still hear you a bit in the audience, but maybe we can proceed. Me and, sigo oyendo en la sala, pero si os parece vamos a seguir. It's very difficult here. Yes. But if we also put this close. If you put, yeah. Yeah, so okay, so solution is that everyone puts the Bien, headphones. entonces la propuesta es que todo el mundo se ponga los auriculares y si necesitáis escuchar la traducción español, buscáis el canal número 1 y si vais a seguir la traducción inglés, buscad el canal 2 y de este modo no estaremos escuchando el eco de la sala. Do you have? Yes. Okay. Okay, so I guess Bien. we proceed without further ado. Entonces, si os parece, sin mayor dilación, vamos a arrancar. Entonces, la primera sesión inaugural se titula ¿Por qué es importante hablar del antigitanismo históricamente arraigado en España y el contexto europeo? Y con este alucinante panel y junto conmigo está aquí el doctor Ismael Cortés, que es diputado del Parlamento Español y también miembro del Consejo Asesor del proyecto Chachipen. Está con nosotros también la señora Soraya Post. Actualmente trabaja en el Ayuntamiento de Gotemburgo, Suecia, y es ex eurodiputada. Allí trabajó muchísimo para conseguir que el antigitanismo se reconociese y para que se reconociese también el Día del Memorial del Holocausto, entre otros objetivos e hitos. Y aquí tenemos también a Eleni Tsetseko, jefa de la división Roma y Travelers del Consejo de Europa, que se unirá a la sesión en streaming. Y también está aquí Aline Miklos. Ella es Senior Fellow de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Aline presentará las conclusiones del evento de Ginebra sobre la memorialización del pueblo romaní, un evento que tuvo lugar el 15 de septiembre. Y hoy, más adelante, oiremos también distintas investigaciones españolas, ¿no?, sobre la persecución del pueblo gitano durante el franquismo. La llevaron a cabo investigadoras e investigadores de Chachipen, Pedro Casermeiro y Anabel Carballo. Luego tendremos una pausa de café y daremos comienzo a la segunda sesión temática, donde hablaremos acerca de cómo implementar las comisiones independientes de antigitanismo y las comisiones de la verdad y la reconciliación en España e internacionalmente. Y bueno, cerraremos la conferencia y nos iremos para comer, pero ahora para comenzar, sabéis que algunos nos están siguiendo en streaming y así que no tenemos muchas posibilidades de interaccionar con ellos. Pues os pido que uséis, por favor, el tweet de Chachipen utilizando el hashtag ChachipenEU, y Victoria y María estarán haciendo tweets de vuelta. Parece que hemos resuelto los problemas de audio, ¿verdad? Entonces, en definitiva, os animamos a participar en el debate a través de este medio. Parece que hemos resuelto los problemas técnicos, fenomenal, así que podemos ya arrancar con las presentaciones del primer panel. Y en primer lugar, me gustaría pasarle la palabra a Ismael Cortés. Él es investigador y habló sobre distintos temas de antigitanismo, activismo romaní, etcétera, antes de formar parte del Congreso de Diputados español. Él ha trabajado mucho a la hora de elaborar la Ley de Memoria Democrática, que acaba de ser aprobada en España
España este mes de julio. Y bueno, tenemos muchas ganas de oírte, Ismael, saber bueno, tu intervención, y muchas gracias por invitarnos a reunirnos aquí. Bueno, hablaré en inglés. Es algo extraño Hablaré en esta casa, porque la lengua vehicular, ¿no? A pesar de que hay una so a short introduction, because it is not usual in the Spanish Parliament to talk in English. Bueno, pero es que tengo que decirlo, Ana, porque no sé, es decir, es el Parlamento español y no es usual aquí hablar en cualquier otra lengua que no sea el castellano, ¿no? Entonces, tengo que hacer esta introducción, pero bueno, como es un panel internacional y el proyecto es internacional, me dicen que, sobre todo por la gente que nos sigue online, lo haré en inglés. So thank you everyone for coming this morning. Así que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a todas las personas que han venido desde el extranjero, gracias a los ponentes de la mesa, Soraya Post, ella fue también diputada, fue una activista, de hecho, también diputada, y fue una gran inspiración para muchos de nosotros, inclusive a mí mismo. Trabajé con ella en una de las principales resoluciones del Parlamento Europeo, y la verdad es que me encanta poder contar con ella con muchas de las cosas en las que estoy trabajando ahora. Por una parte, la ley de memoria democrática, y luego también en muchas de las leyes que estamos aprobando ahora. También quiero dar las gracias a las personas que han estado trabajando en la investigación sobre España, Ana Carballo y Pedro Casermeiro y muchos otros que están aquí en la sala con nosotros. Y bueno, voy a hablar acerca de cómo la ley de memoria democrática en España va a afectar a lo que es la memoria de lo que es el pueblo gitano. Primero quería decir que ni durante la transición ni después tuvimos, digamos, que juicios para hablar de lo que sucedió durante la dictadura. Esto es algo muy distinto a lo que sucedió, por ejemplo, en los juicios de Nuremberg. En segundo lugar, no tuvimos una comisión de la verdad. Así que en España las personas que o bien pudieron contar su historia, ¿no?, su relato en el Parlamento. Esto nunca sucedió, así que esto hizo muy difícil el proceso de reconciliación. La prioridad en ese momento, en el año 78, la amnistía, ¿verdad?, y ese perdón, pues estaban allí hasta cierto punto, pero también perdimos la oportunidad de buscar la verdad y, por lo tanto, perdimos la garantía de no repetición, de que esto no vuelva a suceder. Así que después de 40 años ha llegado la hora, ha llegado la hora de que la sociedad española es suficientemente ya madura para publicar una ley, para aprobar esta ley. En tanto en los parlamentos nacionales como en los regionales se está empezando a hablar de qué pasó exactamente durante la dictadura de Franco. Entonces, todos los partidos políticos, en definitiva, eran ilegales en ese momento, pero también otros grupos, diferentes colectivos, entre ellos los homosexuales, los protestantes, los comunistas, los masones y también los gitanos, el pueblo gitano. Entonces, ¿cómo abordar, ¿no?, todo este tema de los gitanos? Hubo diferentes artículos, ¿no?, el mandato regulatorio de la Guardia Civil, una especie de policía militar, que de manera explícita se abordaban a los gitanos en 3 artículos. Por una parte, los gitanos, se decía, tenían que ser vigilados de forma especial, tenían que ser también perseguidos, es decir, que no había una presuposición de inocencia cuando una persona gitana se, por ejemplo, encontraba en la sala. Ellos tenían que demostrar si aquello que llevaban era suyo o no. En fin, era muy difícil en esos momentos, ¿no?, el poder, por ejemplo, demostrar que esta chaqueta que llevo pues es mía. No tengo el ticket de compra conmigo, etcétera.
Así que esa persona podía fácilmente acabar en la cárcel, se les brutalizaba y muchas otras cosas. Así que, bueno, estas comisiones de verdad, tienen esa razón de ser después de todo este tiempo, ¿no? 40 años de dictadura en España. ¿Cuántos gitanos fueron brutalizados? ¿Cuántos fueron oprimidos? ¿Cuántos romaníes fueron llevados a prisión? Tenemos en conjunto que hacer una investigación de los archivos, ¿no? Y también de lo que es la historia oral. Todavía hay muchas personas, algunas personas al menos, vivas, entre ellos, por ejemplo, mis propios abuelos, muchas personas que pueden contar muchas historias de cuando eran incluso niños. Y bueno, ¿cuánto tiempo tengo? Un minuto más bien. Perfecto. Para concluir, tenemos esa etiqueta, ¿no?, general de los gitanos, entre comillas, pero luego también tenemos esas intersecciones, ¿no?, persistentes durante la época franquista, ¿no? ¿Cuántos gitanos, por ejemplo, homosexuales, fueron asesinados, ¿no?, durante la época por la política, ¿no?, por la policía? ¿Cuántos gitanos, no comunistas, no? Hubo muchos gitanos, digamos, que escondidos en distintas otras categorías, en distintas clasificaciones. Y yo creo que eso es otro reto que tenemos ante nosotros, ¿no? Tenemos esos gitanos de la narrativa del pasado, también los gitanos del relato actual. Gracias. Muchas gracias, Ismael. Y también gracias por encontrar este espacio para nosotros. Él es uno de los miembros del Consejo Asesor del proyecto Chachipen y es para nosotros un placer tener su presencia en nuestro organismo. Y Soraya es otra miembro del Consejo Asesor del proyecto que, de hecho, ha un poco abierto la senda para este proyecto porque hubo un evento hace tiempo en la que ella empezó a hablar acerca de cómo reconciliar a al pueblo gitano y al pueblo no gitano y cómo un poco ir construyendo esa confianza y esa reconciliación. Y ese mensaje lo empezó a trasladar Soraya hace ya mucho tiempo, así que la pregunta, Soraya, es cómo seguir trabajando y cómo estamos trabajando en esa dirección. Muchas gracias a todos. Debo decir de corazón que es para mí tal placer estar aquí, ¿no?, en España, en Madrid, con tantas familias. Siento que todos vosotros sois mi familia. Suecia es mi país, pero la verdad es que cada vez que vengo a España me siento muy bienvenida, me siento en casa. Y quizás en un año o dos me mude aquí, la verdad, porque el clima de Suecia no es el mejor. Y bueno, yo soy gitana feminista. muchas gracias a todos. Es fundamental en la situación actual del pueblo gitano que hablemos y que documentemos el antigitanismo tan enraizado. El no abordar el pasado tiene un impacto sobre la situación de la vida de muchos gitanos y gitanas en la Europa de hoy. Tenemos que luchar contra este consenso inconsciente social de exclusión del pueblo romaní para combatir la discriminación y la exclusión social. Hemos de eliminar estereotipos creados a través de la literatura común, los medios de comunicación, las artes y el lenguaje desde hace siglos. Lo que quiero decir es que casi todos los actores de la sociedad crearon este consenso de cómo excluirnos como grupo social. Tenemos que educar a la sociedad común acerca de la diversidad del pueblo romaní, de su historia, de su cultura y de la gravedad del antigitanismo.
al que nos seguimos enfrentando en nuestras vidas cotidianas. Para lograrlo, los Estados miembros de la Unión Europea tienen que responsabilizarse plenamente de sus ciudadanos gitanos y tienen que crear campañas de sensibilización en esta dirección. Yo creo que la participación social, económica y política del pueblo gitano es fundamental para poder abordar este antigitanismo de forma eficaz y para crear también esa confianza tan necesaria que pudiera ser necesaria para la sociedad en general. Es una responsabilidad conjunta de los Estados miembros y de la Unión Europea y su Comisión, que ha de diseñar estrategias que incluyan tanto medidas de prevención como de reacción sobre la base de unas consultas constantes con los representantes del pueblo gitano y de sus ONGs, y se trata de involucrarnos en la llevada a cabo, la evaluación y de la implementación de programas y proyectos lanzados en los distintos niveles, inclusive a nivel local, por supuesto. En el año 2017, el Parlamento Europeo le dijo a la Comisión que había que crear un centro una comisión de paz y reconciliación, de verdad y reconciliación a nivel europeo. El Chachiplén como proyecto está llevando a cabo un trabajo fundamental que se presentará el año que viene. Esta comisión debería reconocer la persecución, la exclusión y la desapropiación de los gitanos a lo largo de los siglos. Ha de documentarlo en un libro blanco y ha de implicar al Parlamento Europeo y a expertos para llevar a cabo esta tarea. En el mismo informe, los Estados miembros han de crear también distintas comisiones de verdad y reconciliación para reconocer la persecución y la exclusión del pueblo gitano a lo largo de los siglos en sus respectivos países. En este proceso, los miembros de los parlamentos, los funcionarios gubernamentales, los abogados, los representantes del pueblo romaní, las ONGs y las organizaciones de base deberían implicarse de pleno. Y estas comisiones a nivel de Estado deberían documentar estos temas de manera oficial en un libro blanco y han de alentar a los Estados miembros a conseguir que la historia del pueblo romaní forme parte de los currículos de los colegios. En España creo que también es crucial el subrayar las actitudes de la dictadura franquista antigitana. Sí, sé por supuesto que la historia del pueblo romaní en España es una historia desde hace ya mucho tiempo oscura. Yo sé que el Estado, la Iglesia y la realeza hizo un montón de cosas a mi pueblo en España y tienen que excusarse, disculparse, pedir disculpas públicamente y tienen que dar finanzas al pueblo romaní para restaurar lo que hicieron, porque nuestro legado viene de nuestros padres y nuestros ancestros, nuestros antepasados. Y aunque yo no haya visto la discriminación, sé que existe y la siento. Y esto genera un estrés, una tensión. No podemos desarrollarnos de la misma manera que otras personas. En Rumanía es importante decir que hemos estado 500 años de esclavitud. Es importante, una esclavitud desconocida. Todos sabemos la esclavitud de los negros en América del Norte, pero no sabemos lo que se ha hecho en Europa. Se les vendió como ganado y yo lo he visto durante el tiempo que estuve en el Parlamento, pero también durante el tiempo en el que trabajé como experta en el Consejo de Europa. Fui a misiones y vi a mi pueblo, actualmente hace 5 años solo, viviendo en establos. Sí, señor. Sacaron 800 vacas y metieron a 900 gitanos en el siglo XX.
Esta es una Europa xenófoba. Es vital que los Estados miembros de Europa conmemoren el Holocausto. Por supuesto, que marquen el 2 de agosto como el Día de la Memoria del Holocausto Gitano y que los Estados miembros concedan la importante restitución para los supervivientes del Holocausto Gitano que viven aún y los supervivientes también de la dictadura de Franco. Y debería ser a través de un procedimiento además simplificado, porque estas personas son mayores y todavía pueden ser testigos, pero si esperamos demasiado no podrán. Y debería ser esto acompañado por una campaña de concienciación, porque es importante que la sociedad en general lo sepa, lo conozca. El antigitanismo es una enfermedad transnacional y hemos de analizarla como una dimensión transnacional, el antigitanismo. Por tanto, tenemos que empezar con un proceso verdadero de reconciliación en Europa. Esto es necesario si queremos tomarnos en serio el combatir el antigitanismo. Lo que realmente hemos de hacer, por tanto, es crear un consenso entre diferentes agentes en la sociedad sobre cómo luchar contra el antigitanismo junto con nosotros. Y hemos de ser los líderes nosotros, pero necesitamos para eso financiación y políticos que se lo tomen en serio, que tengan una determinación política clara y que se haga justicia, que es lo que queremos. No queremos ni más ni menos que el resto de los ciudadanos. Lo que queremos es justicia y lo que queremos es justicia para los de nuestro pueblo que se fueron, que fueron sacrificados. Y por cierto, Dios os bendiga a todos. Muchas gracias. Thank you so much. And we heard that Soraya Post Muchas gracias. Hemos oído a Soraya Post, que tiene un gran club de fans en Madrid, por lo visto, en España. Así que gracias al club de fans. Es fantástico. Siguiendo lo que decía Soraya, para que los políticos se tomen muy en serio esta posición, precisamente hemos invitado a la siguiente ponente, Eleni Tsetseko, que es jefa de la división Roma y Travelers del Consejo de Europa, también especializada en la identidad de género, la orientación sexual, temas intergeneracionales también, ¿no? Actualmente trabaja en la promoción de la oportunidad, la igualdad de oportunidades y la inclusión social de Roma, luchando contra la discriminación y el antigitanismo, y muy importante también analizando la historia de Roma y de cómo se integra en el currículum escolar actualmente. Así que me parece muy importante el que hoy haya venido aquí a Eleni y que hable de los esfuerzos del Consejo de Europa, de cómo podemos colaborar para hacer que la historia gitana, la memoria, prospere. Eleni, te damos 5 minutos entonces. Thank you so much. Morning to Spain from Strasbourg, snowing Christmassy Strasbourg. Good morning to my No he friends podido in the viajar, lo panel. siento, I desde can't Estrasburgo. see the Gracias a public, mis but I amigos que suppose están allí. they're all No puedo ver al friends. público, We pero are all seguro que son friends, todos amigos, porque al final somos converted todos in amigos. this meeting room. Y And we are going to talk en about esta our reunión lo que common vamos a hacer enemy, es colaborar y hablar de lo which que is the tenemos como enemigo común, The anti-Gypsyism que es el is antisemitismo. made Los everyday victims. gitanos somos Yesterday, víctimas cada the día. Roma community Ayer la buried comunidad the last victim of romaní the anti-Gypsyism. Tuvo A 16 years una última old víctima de antigitanismo, que es child, Kostas Fragour, who was Kostas Fragour, de 16 fatally shot años, by a police officer al que who disparó y apparently mató un
oficial de policía, has no idea of the history of que the parece background ser of que no Roma, sabe cuál es who apparently grew up in a la society historia with del a pueblo deeply romaní. rooted Tenemos anti-Gypsyism, una sociedad who apparently profundamente antigitana serves in an administration y una where Roma are administración en la considered que el as pueblo romaní se potential considera criminals posibles o and potenciales criminales, socially assisted group in the society. ayudados por grupos de la And sociedad. this is not the reality only in my Esto country. no es realidad únicamente en mi país. We can spend millions and millions Podríamos gastar investing millones en in invertir projects, en los Council of proyectos, Europe, en el Consejo de European Europa, la Commission, Comisión UN, Europea, en las Naciones Unidas, on Roma integration. sobre la integración del pueblo romaní. But if we completely disregard Pero si the deeply ignoramos rooted anti-Gypsyism of our societies, el which antigitanismo reflects muy our enraizado en job, nuestras sociedades, in our attitude when we que se see a refleja en Roma nuestra person, actitud cuando vemos a un gitano, we are not going to progress a lot, no vamos a and progresar we mucho. will have, after decades of investing, the Y same después de décadas de situation. invertir Roma no va a being cambiar la fatally shot situación. El pueblo by romaní police. o este gitano que fue And, asesinado por la policía, I tremendo. don't invite you to follow the comments in Les the invito a seguir media about los the comentarios Roma en los medios de community comunicación sobre la comunidad after the shooting. romaní después del You will be just disparo. ask yourself what you Y have pueden been ustedes doing entonces for the last preguntarse decades qué es lo que llevamos haciendo on estas décadas Roma policies. con We las still have políticas kids romaníes. Seguimos who teniendo are niños in low standard education system. que se sienten perdidos en el sistema Still have educativo. teachers who believe that Los maestros the Roma parents need to change creen their mindset que el pueblo romaní tiene and que send cambiar de their children to mentalidad school because there is a problem. y esto es un problema. We have schools that they are completely Tenemos escuelas segregated still totalmente segregadas today in Europe, en Europa en la actualidad and we have also y tenemos teachers teaching maestros que low enseñan quality teaching in these schools. en So, escuelas con calidad de enseñanza Anti-Gypsyism mala. shaped our El antigitanismo, modern por society. tanto, no es algo solo And en la if sociedad moderna. focusing on this, the attention was for many years Es algo que shifted hemos to tenido desde hace muchos how años, the Roma communities are backward and how they need to be integrated. se dice And que this is the las responsibility comunidades of all of us. romaníes están atrasadas, que Because se tienen que ingresar, y eso es We're algo que es talking, responsabilidad de todos we are nosotros. among policymakers. Tenemos que hablar con los and políticos Council of Europe is y el an Consejo de Europa international es una organization organización has internacional setting standards que ha fijado has worked estándares on the social integration, on la integración desegregation. social, la But desgregación, we all of us, we forget pero our todos enemy. nos olvidamos de cuál es the nuestro anti-Gypsy. enemigo, el antigitanismo. And this is Y esto how our policymakers es como perceive the nuestros history. políticos The escriben la history historia, of Roma la historia no. del pueblo romaní. is completely ignored, even if totalmente the ignorada. European Court of Human Rights has repeatedly acknowledged that the role Aunque se played by reconozca anti- continuamente in the denial of rights faced by Roma. y se So niegue this is los the derechos del priority pueblo area romaní. of the Esta Council es un of área Europe prioritaria. strategy. This is a strategy Esta adopted in estrategia 20 and it goes until 25. We still Desde el have 2020 hasta el 2 2025 years seguimos teniendo dos to niveles fight, que combat luchar anti-Gypsyism para and combatir el to support antigitanismo a y effective equality. esto afecta a Now, la calidad. What we have learned here at the Lo Council que of hemos Europe aprendido by aquí en el working Consejo de many Europa, years in this luchando term which is called democratic citizenship, el ciudadanismo democrático, when we talk about history and Cuando hablamos de la we recognize cuando reconocemos facts, los hechos,
we strengthen the democratic citizenship. Reforzamos la ciudadanía democrática y la ejercitamos. Y para eso se necesita diversidad cultural. La cohesión social, la igualdad, la inclusión son una parte muy importante. Pero tenemos que conocer el pasado. ¿Pero quién conoce el pasado del pueblo romaní? In which school is the history taught? ¿En qué escuela se enseña el pasado del pueblo romaní? Si lo consiguiéramos, los ciudadanos tendrían una sensación de unidad, un sentimiento de unidad histórica, como está pasando en España ahora. Por cierto, les doy la enhorabuena por esta ley de memoria histórica que tienen en España. Porque esta no es la historia solo del pueblo romaní, sino de todos los ciudadanos españoles. Así que hay que enseñar historia en las escuelas. Y hay que tener profesores que sean capaces de afrontar los retos actuales y respetar el conocimiento. Porque esa debe ser la prioridad en los próximos años de todas las políticas relativas al pueblo romaní. No se debe aceptar la discriminación, ni el genocidio, ni la opresión. Se tiene que hablar de ello. It should not be a theme of discussion among some scholars. A condition for the conciliation is the truth, meaning a whole range of actions that can develop with the purpose of presenting the accurate para poder of history. Presentar la historia tal como realmente fue. El Consejo de Europa, ahora, Soraya, you have been Soraya, working como with tú us lo for many sabes, years. llevas muchos años trabajando con nosotros. Participants know the Council of Europe. We very nice recommendations Conoces el for the Consejo de member Europa, así que states. has dado muy buenas One recomendaciones of para los those Estados is the miembros. Una de 2020 ellas es la recommendation, estrategia which 2020, las calls our recomendaciones member states to que include the animan a nuestros history Estados of miembros a Roma incluir la and historia travelers in del school pueblo romano curricula and y teaching materials. los viajantes en If the member el states, currículum they de los take it colegios. Si seriously los Estados and miembros they se lo toman en implement serio, se this implementan esta recommendation, recomendación, I think it doesn't request much. It requests only to y no se acknowledge pide tanto, solo se pide que se the reconozca history and the truth. la historia y la verdad. If they take into consideration, they Si include toman en this in the consideración y la history incluyen in en the la school historia, curricula. en el currículum escolar, So maybe Tal the vez understanding of the history of el Roman travelers entendimiento de la historia de los will viajeros improve, romaníes be integral puede of mejorar national and la European parte societies. integral de las We sociedades are working now at a europeas. Estamos trabajando ahora en to un assist the programa member states, as you know. para ayudar a los Estados This is our miembros. mandate. Ese es nuestro And this mandato. capacity building program will Es un be programa de developed creación de by our committee capacidades of que se va experts on Roman a travelers desarrollar por Eleni, nuestro 2 years comité de ago, expertos sobre temas de los yes, viajeros We need gitanos. to continue. Could you please conclude? Sí, tenemos que seguir con la reunión. ¿Puede Yes, concluir, I'm por favor? sorry, I'm really sorry. So I would like just to say that this common work will be developed with the observatory Sí, of estaba hablando de un history, observatorio which was of history teaching in Europe, which was de enseñanza de established 2 historia years en ago. Europa que se So estableció I hace would like 2 to años. conclude Así que and me to gustaría thank you so concluir much. I'm dándoles sorry las if I was gracias y longer. siento haberme I'm alargado. looking forward to the presentation of Estoy the report deseando and the escuchar discussions las today. presentaciones Thank y you. los informes de Thank you las so much, conversaciones de hoy. Eleni, Muchas and gracias. thanks for your work Muchas at gracias, Council of Eleni. Europe, Gracias por tu that trabajo you en are el doing. Consejo de Europa. Eleni. Gracias, Eleni. Es importante que cierren, por favor, el micrófono de la moderadora Isabela Mijalache, porque me entra. Vale, bien. Muchas gracias. Volviendo del Consejo de Europa, a nivel global o internacional, Alina Miklos, who is a Alina senior Miklos. fellow at United Nations, Office of the High Commissioner of Human Rights, Indigenous Peoples and Minority Session,
que trabaja en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Y esto viene con una abreviación. Ella actualmente está basada en Argentina, Aline Miklos, aunque trabaja en temas del pueblo romaní en Brasil y en Argentina. Y se encarga de distintos proyectos y tiene un máster en historia también, así que ha estado analizando la historia, de hecho, del pueblo romaní. No obstante, Aline está aquí por una razón. En Ginebra estamos celebrando un evento que analiza la situación del pueblo romaní y la memorialización de Roma a nivel global. Así que le voy a dar la palabra a Aline, por favor. A ver cómo lo relacionas con el debate de hoy para que no partamos de cero, ¿vale? Gracias. Ustedes por la presencia. Gracias, Lina, gracias a todos ustedes y gracias a mis compañeros de la mesa. En primer lugar, me gustaría agradecer a todo el equipo organizador del evento y al Parlamento Español por abrirnos este espacio. En nombre de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, también me gustaría felicitar al Parlamento Español y a todas las personas y organizaciones involucradas en la aprobación de la Ley de Memoria Democrática. Su aprobación y el reconocimiento de las personas gitanas víctimas del franquismo son marcos históricos en el establecimiento de la paz. Como mujer romaní, es un placer para mí compartir esta jornada que se inicia con personas que admiro y que llevan un destacado labor en materias de derechos humanos. También es un placer poder presentar aquí las resoluciones y recomendaciones del evento Los romaníes y la memorialización, avanzando en el reconocimiento y la solución de los capítulos sombríos del pasado y su impacto en el presente, organizado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en conjunto con Chachi Pen, ERIAC, DIC en Abister, el Consejo Consultivo Romaní, la Relatoría Especial sobre Cuestiones de las Minorías y la Relatoría Especial de Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición. Lo que estamos discutiendo hoy en esta casa me toca directamente a mí, a mi familia y a mí y nuestro pueblo, que durante siglos fue víctima de persecuciones, tortura, expulsiones y desapariciones forzadas. Debido a las persecuciones en Europa, tuvimos que emigrar para las Américas y para diferentes partes del mundo, donde tampoco fuimos bien recibidos porque las ideas racistas llegaron en estos lugares antes mismo de nuestros ancestros. Con respecto a España, miles de personas gitanas fueron obligadas a abandonar el país en dirección a las Américas desde principios de la colonización. En los años 50 y 60, centenas de personas gitanas llegaron a la Argentina y Brasil escapándose del franquismo. En Buenos Aires, hoy en día, una gran parte de estas personas y sus descendientes, alrededor de 300 personas, poseen doble nacionalidad, pero están completamente abandonados por el Estado argentino, así como por el Estado español. Por ello, podemos afirmar que el franquismo dejó marcas profundas en nuestro pueblo y en nuestra sociedad, más allá del territorio español. Teniendo en cuenta el poder de la memoria, los estados han construido a menudo su versión del pasado, seleccionando qué acontecimientos se debe recordar y cuáles se deben olvidar. En contextos de violencia, la memoria de los oprimidos se ha borrado intencionalmente y de diferentes maneras, incendiando archivos, permitiendo la impunidad de los perpetradores, manipulando política e ideológicamente la sociedad y fabricando consenso y memoria colectiva a partir de mentiras. Para combatir esta política del olvido y a través del esfuerzo político se hace necesario restablecer la memoria de los vencidos y crear una contranarrativa que promueva la justicia racial y que favorezca la aplicación de los 5 pilares de la justicia transicional: la verdad, la justicia, la reparación, la garantía de no repetición y la memorialización. El encuentro que realizamos en septiembre en los romaníes y la memorialización hace parte de los esfuerzos de Naciones Unidas para visibilizar las violaciones de derechos humanos relacionadas a nuestro pueblo. Sin más demora, me gustaría presentar aquí las principales conclusiones y recomendaciones propuestas por los participantes durante el evento.
1. Establecer la verdad y recopilar datos y testimonios de las víctimas sobre violaciones de los derechos humanos en el pasado, así como su impacto en el presente. 2. Avanzar en el reconocimiento del antigitanismo y sus manifestaciones concretas, como el discurso de odio, la violencia física, el estigma, la discriminación, la segregación y otras formas de exclusión. Establecer políticas de reparación hacia las víctimas romaníes, incluyendo la conmemoración, la indemnización, la rehabilitación, la restitución y las garantías de no repetición. 4. Crear espacios seguros donde las víctimas y la sociedad civil puedan participar activamente en el proceso de justicia transicional. 5. Garantizar la participación efectiva de personas gitanas en todos los procesos e instancias de la justicia transicional. 7. Revisar los libros didácticos actuales e incentivar la inclusión de la historia, la cultura y la lengua del pueblo romaní en los planes de estudios de todos los niveles. 8. Fomentar la creación de monumentos e instituciones encargadas de preservar la memoria y el arte romaní. 9. Financiar las investigaciones académicas relacionadas al pueblo romaní en las distintas áreas de conocimiento. Por fin, como mujer gitana y bisnieta de gitanos húngaros que fueron obligados a dejar Europa escapándose del antigitanismo, les ruego que durante todo el proceso de memoria, verdad y justicia que se está empezando en España, no se olviden de las miles de personas gitanas que tuvieron que escaparse del régimen franquista y que hoy siguen teniendo sus derechos constantemente vulnerados. Muchas gracias. Thank you so much, Aline, for this powerful recommendation. Muchas gracias, Aline, por estas recomendaciones tan estupendas. Creo que esto nos da unas bases muy sólidas para tener vuestras recomendaciones en la Unión Europea, el Consejo de Europa que nos respalda, los políticos del Parlamento Europeo que vienen aquí a sacar a relucir estos temas, y el Parlamento Europeo y los municipios que sacan esta voz hacia adelante. Así que aquí vemos la movilización que podemos tener para pasar del antigitanismo de las sociedades a unas sociedades que de hecho se basan en la calidad, en la justicia, en la verdad y que garanticen la no repetición. Como hemos empezado con 15 minutos de retraso, me pregunto si hacemos una ronda muy rápida de preguntas, una sola pregunta tal vez por ahí, con micrófono siempre, por favor. Rapidito para... Sí. Gracias a todos por las presentaciones que han sido excelentes. Estoy encantada de estar aquí y ver lo que está pasando aquí en España. Tengo una pregunta muy concreta para que yo lo entienda. La ley de memoria histórica, ¿qué defiende con respecto al pueblo romaní? ¿Cuál es el plan? A lo mejor nos lo pueden explicar un poquito para que conectemos lo que estás diciendo con lo que está planificado aquí. Excelente pregunta, Miriam. De hecho, eso va a tener que ver con la próxima mesa redonda, ¿o no, Ismael? Gracias, Miriam, por tu pregunta. Esta ley está centrada en varias cosas, sobre todo conseguir dinero y legislación para que se investigue, dar acceso a los archivos. Y luego está la parte pedagógica, cómo garantizar que todo lo que se investigue se publique, y no solo en el sistema educativo, en el colegio, en los institutos o en la universidad, sino que además en las instituciones mainstream culturales, en los museos, exposiciones itinerantes, etc. En segundo lugar, específicamente para el pueblo romaní, la constitución de una comisión de la verdad, precisamente porque ha sido una historia muy tapada, muy olvidada, muy en la sombra. Tenemos que hacerlo, tenemos que construir la verdad. Y ahora el Consejo Estatal del Pueblo Gitano está a cargo de eso.
Porque desde el Parlamento queríamos dar la responsabilidad a la sociedad civil del pueblo romaní sobre cómo diseñar esto. Y claro, como legisladores vamos a estar vigilantes, pero la responsabilidad de construir la comisión es de ellos. Y cómo escribir la verdad. Para eso hay que ir a los archivos, hay que recuperar la historia. Y tengo una buena noticia, se ha aprobado una ley sobre educación, de manera que la historia del pueblo romaní se incluya en el plan de estudios obligatorio oficial. Con una cosa hemos de reforzar la otra, porque el peligro es tener la historia del pueblo romaní en el currículo o en el plan de estudios, pero si no tenemos la verdad histórica es peligroso, porque lo que enseñes en el colegio o en el instituto tiene que ir mano a mano, ¿no? Muchas gracias. Y gracias a este fantástico grupo de oradores en la mesa redonda. Parece que hay otra pregunta. Rapidita, por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación a este acto tan importante. Creo que más parlamentarios y más parlamentarias deberían estar aquí hoy. He hecho mucho de menos a parlamentarios y parlamentarias aquí. Me presento, me llamo María Dantas, soy diputada de esta casa también con el compañero Ismael Cortés, del cual tengo mucho orgullo porque me representa muchísimo, muchísimo. La pauta del pueblo gitano está muy presente aquí en el Congreso español, con la presencia de Ismael. También hay otras 2 diputadas gitanas, pero quiero particularmente hacer un reconocimiento al compañero Ismael, de quien aprendo muchísimo y de quien he leído todos sus libros. Dicho eso, le quiero hacer una pregunta al diputado Ismael. También quiero reconocer la compañera Aline y las otras también que acompañan a Ismael en esta mesa. Ismael, sabes que tenemos la subcomisión que formamos, la subcomisión dentro de la Comisión de Derechos Sociales para un pacto de Estado contra el antigitanismo. Ha sido muy complicada, ha sido difícil, ha sido un camino lleno de pequeñas y a veces grandes piedras para conseguir llegar finalmente a un borrador de un informe final. Han venido decenas de comparecientes, la enorme mayoría personas del pueblo gitano del Estado español. Tenemos ya el borrador. Ayer se acabó el plazo para registrar enmiendas a este borrador. Desde mi grupo parlamentario lo hicimos. Mi pregunta es sobre este informe que saldrá de esta subcomisión para un pacto de Estado contra el antigitanismo. ¿Crees que el relatorio final, el informe final que salga de esta subcomisión, Ismael, de alguna manera, obviamente será una instancia del legislativo al ejecutivo, pero me gustaría que explicaras aquí cuáles son tus perspectivas como diputado y también tus perspectivas como académico, como gitano, de todo lo que salga escrito en este informe, y si de alguna manera los legisladores, las legisladoras, nosotras, podremos de facto influenciar al gobierno español y a los futuros gobiernos a que por fin reconozcan el genocidio de la Gran Redada que hubo aquí en el Estado español, de este genocidio continuado contra el pueblo gitano. Muchísimas gracias por este evento y a todas las organizadoras. Another question for Ismael. Maybe if you can... Tenemos otra pregunta para Ismael. Propongo que sea muy breve, porque si he entendido bien, vamos a tener pues una ronda de debate en la sesión de la tarde acerca de cómo implementar las comisiones independientes. En primer lugar, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí hoy.
Yo aprecio muchísimo también tu trabajo. Esta persona es más que una compañera de trabajo, es una amiga. Bien, con respecto a estas comisiones, ¿no?, que hemos hecho, lo más importante es mencionar que creamos una metodología, es decir, más de 30 activistas, la mayoría gitanos, muchos de ellos están aquí en esta sala. Me encanta veros aquí. Pero básicamente estos activistas aportan sus opiniones muy bien argumentadas de diferentes partes de España. Este ya es un modelo para trabajar en una de estas comisiones de la verdad, que van a incluir a personas del Consejo de los Gitanos, pero no solo. Entonces, los gitanos tienen el protagonismo y la principal voz para articular pues, sus puntos de vista de todas las partes del mundo: Cantabria, Andalucía, Cataluña, Valencia, Baleares, de todas las regiones. Así que en los próximos 6 meses vamos a escuchar a muchas voces gitanas en el Parlamento. Yo creo que este es un buen modelo también para alcanzar, ¿no?, los parlamentos regionales. Ellos pueden ver que es factible, es muy posible trabajar, aunque sí que se requiere mucho trabajo, eso no lo niego. Lo segundo, ¿no?, sobre lo que yo espero, ¿no?, de esta Comisión para el Antigitanismo, lo que yo espero de la misma es que este gobierno y futuros gobiernos van a tener en consideración las conclusiones a las que lleguemos y también el Consejo, ¿no?, estatal sobre el pueblo gitano, ¿no? Este va a ver pues, todos los procesos de consulta que ya estén abiertos con la sociedad civil, y esto va a modelar pues, una manera de trabajar con respecto a políticas que atañan al pueblo gitano. Muchas gracias. Muchas gracias también, María, por esa pregunta tan interesante. Y ahora propongo dar las gracias otra vez a este panel. Y si os parece, vamos a cambiar a ya la segunda sesión, a los ponentes del segundo panel. Le pediría a Pedro, a Anabel y a Carolina que suban entonces al estrado.